Bueno, daros la bienvenida a todos a la conferencia Coronavirus y Laboratorio, viejos amigos y grandes desconocidos. Bueno, es un tema muy de actualidad, dada la situación pandémica que estamos viviendo, y esta conferencia será impartida por la doctora María Antonia García Castro, que bueno, muchos de vosotros la conoceréis como Marito de manera más cariñosa. Y bueno, yo soy Beatriz Heras, soy psicóloga en la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, antes de dar paso a las presentaciones, me gustaría dar 3 pequeñas indicaciones, ¿vale? Mientras la conferencia esté en curso, por favor, poned los micrófonos en mute, es decir, silenciadlos, y apagad las cámaras para mejorar el ancho de banda. Comentaros que la sesión va a ser grabada, ¿vale? Que en el momento que os unís, deis consentimiento para que la podamos grabar. Y por último, las dudas que tengáis y los comentarios que queréis hacer los podéis ir poniendo en el chat, que lo estaré viendo yo a lo largo de la conferencia, y una vez que finalicemos, las personas que quieran participar pueden encender la cámara, les iremos dando turno de palabra para que podamos compartirlo entre todos y que así Marito nos pueda resolver las dudas. Y bueno, os dejo con Rosa María Andrés Carvajal, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, para que nos comente un poquitín y dé paso a la presentación y a la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bienvenidos a todos y a todas las que estáis ahí. Es un placer para mí poder contar con este aforo de compañeras, de amigas. Y sobre todo dar las gracias a Marito por haberse brindado a ofrecernos su sapiencia, que es mucha. Yo no voy a hacer la presentación, sino que la va a hacer Carmen Abril, que es la vicepresidenta de la Junta de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia, y son compañeras de siempre. Por lo tanto, le paso a Carmen la presentación de Marito. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo ya tengo que deciros pocas cosas porque habéis dicho casi todos vosotros. Yo soy Carmen Abril, que la mayoría de la gente me conocerá. Ahora soy la vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. En primer lugar, lo que habéis dicho ya, agradecer a Marito, que es la ponente, por la magnífica acogida, la disposición a la colaboración para realizar esta charla, y muchas gracias. También agradecer y dar la bienvenida a todos los asistentes, aunque nos gustaría estar en la charla presentes en algún lugar y vernos las caras, pero por el motivo que nos acomete no podemos realizarlo y irse por estos medios online. Pero en fin, esa es la idea. El tema de la conferencia: Coronavirus, Laboratorio, viejos amigos y grandes desconocidos. Un tema, pues ya sabéis, muy actual, que se habla de ello todas las horas, se seguirá hablando durante tiempo, y que provoca esta enfermedad que es la COVID, que tanto daño nos está haciendo en la actualidad. Esta tarde tenemos con nosotros, que la conocéis, a una profesional del CAUPA, el Complejo Hospitalario de Palencia. En concreto es la jefa de sección de microbiología del Hospital Río Carrión. Su nombre es María Antonia García Castro, aunque todo el mundo la conoce, ya sabéis, como Marito. Marito es una persona con mucha energía, muy resolutiva, muy familiar, muy eficaz y muy profesional. Es microbióloga desde hace 40 años, con lo cual tiene un bagaje impresionante. Realizó los estudios de medicina y microbiología en la Universidad de Valladolid. Fue ayudante y profesora de microbiología en la Escuela Universitaria de Valladolid de Enfermería. Llegó a Palencia en 1987, o sea, desde yo aquí en Palencia unos 34 años, y a nuestro hospital, en Río Carrión. Desde entonces ahí nos mantenemos. Yo trabajo con ella porque trabajo en el laboratorio, con lo cual estamos mucho tiempo, tenemos mucha conexión. Y no tengo mucho más que deciros, así que sin más, con nosotros Marito. Muchas gracias. Venga, ¿me oís bien? Sí, te oímos, Marito. Vale, pues nada, comenzamos. Yo quiero contar muchas cosas, soy de Verbo Fácil, entonces, aparte de dar las gracias a los que me han invitado, y para mí de verdad que es una enorme satisfacción estar aquí compartiendo bueno, nuestra experiencia y un poco el quehacer de todos los días con esta pandemia que estamos sufriendo y que no hace falta comentar nada más al respecto.
agradecer a Rosa y a Carmen que me den esta oportunidad y espero que pueda transmitiros algo, bien sea el conocimiento, que os ayude a todos. A ver, se me acuerda mucho. Vea, ¿puedo hacer algo? ¿Ahora bien? ¿Me oís bien? Sí, se te oye perfectamente, Marito. Yo creo que ya simplemente solo tienes que pasar las diapositivas. Vale, pues entonces, aunque haya un poco de eco, comienzo la charla para no entretenerme mucho. Perfecto. Bueno, no hace falta ya explicar, pero para ponernos un poco, para entrar un poco en el tema, coronavirus a todos nos suena ya, que el nombre viene de que es un virus rodeado de una corona. La corona son unas formaciones, ¿para qué habré tocado, señor? A ver, espera. Aquí. O esas formaciones, si señalo, aquí, algo he hecho mal. No sé si ¿veis el puntero? Es que has dejado de compartir, Marito. Tienes que volver a compartir. Ay, por favor, que igual algo he hecho. A ver, espera, hija. Si no, no utilizo puntero. A ver. Vamos a ver si consigo. No tengo yo mucha experiencia en esto de... A ver, me voy a la... Estoy aquí, compartir. ¿Dónde estabas, corazón? Compartir, ya lo siento, compartir contenido. Compartir aquí está. Ya está. Bueno, pues vamos a ponerlo, no muevo el puntero y me voy solo para atrás. Bueno, el coronavirus decíamos que es un virus ARN, lleva un ácido nucleico, sabéis que hay dos, desoxirribonucleico y ribonucleico, este es ARN y rodeado de una serie de proyecciones que son como pequeños pinchos, que es las espículas, que son importantes en coronavirus, al igual que en el virus de la gripe, que lo tenemos a la derecha en la diapositiva, en la presentación, porque esas proyecciones proteicas van a ser a través de las cuales el virus es capaz de adherirse a la célula del huésped. Y además, esas espículas, esas proyecciones proteicas, tienen mucha importancia en el virus porque es frente a las que las vacunas van a desarrollar la protección, los anticuerpos, para que bloqueen, formen como una especie de molde, bloqueen esas espículas y eso va a permitir que el virus no sea capaz de infectar las células del organismo humano. Es un virus, eso ya también nos suena, está muy ampliamente distribuido en el reino animal, que el principal reservorio es el murciélago, el mamífero, que no deja de ser un mamífero, y que de forma esporádica consigue un salto cualitativo interespecie y consigue llegar al hombre, utilizando habitualmente un huésped intermedio que puede ser muy variado y que ahora nos suena a todos el famoso mercado de Wuhan, con que comían animales exóticos, que si el armadillo. Bueno, el huésped intermediario que hace un poco de eslabón entre el murciélago en la mayoría de las ocasiones, pero ya veis que hay más, y el hombre puede ser también muy variado y está sujeto a muchas condiciones que ya todos sabemos, de que estén hacinados, de que no haya higiene, de que haya animales vivos al lado de animales muertos, todas esas cosas que ya la prensa nos ha contado. ¿Pero es un virus nuevo? Pues no, no es un virus nuevo. Lleva con nosotros miles de años. Lo que pasa es que el conocimiento de los virus nos ha llegado cuando la tecnología de los laboratorios y de la biología ha permitido estudiar y conocer los virus, porque antes no teníamos herramientas para llegar a verlos, porque son mecanismos muy pequeños y hasta que no llegó el microscopio electrónico el conocimiento de los virus era muy escaso. Pero los primeros coronavirus se describieron ya en los años 60. El primero en concreto en el año 65 en un niño con catarro común. Apareció un virus que era un virus nuevo, una nueva familia, y se les llamó coronavirus por ese aspecto de corona, y en el año 65 se describen esos dos con esas siglas que veis ahí. Tienen una nomenclatura muy compleja, los virus en general, no vamos a entrar en detalles.
El siguiente coronavirus ya fue mucho más posterior, aparece en el 2002. Y aquí en el 2002 el primer coronavirus ya de alguna manera nos enseñó su cara menos amable. Y de alguna forma sí que nos puso en guardia con que iba a ser un virus del que no nos íbamos a olvidar fácilmente. Pero desgraciadamente ni se tomaron las medidas que se debían, ni se le tuvo tan en cuenta como potencial agente de pandemias como debería de haber sido. En el 2002 aparece la primera neumonía asociada a coronavirus descrita, que era el SARS-CoV-1, por eso este virus se llama SARS-CoV-2, porque también produce neumonía y es el segundo como causa de neumonía muy similar a este del 2002. También fue una epidemia importante, también salió en los periódicos y estuvo lleno de noticias. También hubo un médico que fue el doctor Carlo Urbani, italiano, que fue el primero que la describió, trabajaba en Tailandia estudiando parásitos y desgraciadamente también falleció a causa de la enfermedad. O sea, como veis, la historia se repite y no aprendemos, ¿no? ¿Verdad? Nos cuesta mucho aprender, se nos olvida enseguida, tenemos una memoria frágil. Afectó a 8.000 pacientes y tuvo una transmisión, ya un poquito preocupante y una mortalidad que no fue precisamente baja, pero afortunadamente no consiguió una gran transmisibilidad y a día de hoy este virus en el 2003, en julio del 2003, desapareció. No hemos vuelto a saber nada de él. No ha desaparecido, que sepamos, igual tiene algún reservorio animal, pero el SARS-CoV-1 ha desaparecido de la superficie de la Tierra, salvo que esté arrinconado en algún sitio y nos vuelva a dar algún disgusto en los próximos años. Siguen describiéndose 2004-2005 coronavirus que producen el resfriado común, cuadros en principio leves, y en el 2012 otra vez coronavirus vuelve a decir: hola, aquí estoy, asomo la patita, no os olvidéis de mí, que de vez en cuando puedo daros problemas serios, ¿no? Entonces, en 2012 aparece otro cuadro producido por coronavirus, también una neumonía grave, que recibe el nombre de MERS-CoV porque está asociado al Oriente Medio, en concreto a las peregrinaciones a la Meca, que también aglutinan un enorme número de personas, la gente está muy hacinada y la transmisión respiratoria pues encuentra las condiciones idóneas para poder crecer y multiplicarse, que en el fondo es lo que los virus pretenden. Este virus, el MERS-CoV, nos da una idea también de lo que pueden ser los coronavirus. El MERS-CoV es un virus que, por fortuna, tiene una capacidad de transmisión muy baja, pero tiene y sigue teniendo una mortalidad muy alta. Los pacientes afectados por el virus de la Meca, por el coronavirus de la Meca, fallecen en más de un 40%. Casi la mitad de los que enferman fallecen. Este virus sigue circulando, aunque como la transmisión es muy baja y las medidas de control se implementan enseguida, en cuanto alguien viene de un viaje a la Meca o tiene algún antecedente de relación con viaje a esas zonas del Oriente Medio y además tiene relación con los camellos, con el camello y el dromedario, que son un poco los huéspedes intermediarios, se establecen las medidas de control y afortunadamente pues ha habido solo 2.465 casos con 2 brotes importantes, el primero en el que se describió, luego unos años después uno en Corea y luego casos aislados, pero este virus sigue circulando. Sigue circulando y además en el 2018, el 2019, todos sabemos que, 2018, que es de lo que yo he encontrado datos, a la peregrinación a la Meca de España viajaron más de 600.000 personas. Eso nos da idea de que es un virus que en cualquier momento nos puede llegar. Y luego, pues, el 2019 con el SARS-CoV-2, que ya no tenemos mucho más que decir. Entonces, vemos que hay como 2 grandes grupos, ¿no? Los coronavirus que producen el catarro común, catarros leves, cuadros epidémicos, fundamentalmente en niños y a veces en ancianos, y que, por favor, si dije que... Lo siento, que mira que lo he apagado, pero no he sido capaz, perdonad. Bueno, que aparecen cada 2-3 años y que causan infecciones graves, que pueden requerir ingreso en niños y ancianos. Y luego estos 3 que acabamos de comentar, uno que ya ha desaparecido
y otros 2 que tenemos que seguir pensando en él, uno con mucha menos prevalencia, pero que nos puede dar algún susto no tardando. Hasta el momento del 2019, en Palencia teníamos coronavirus productores del resfriado común y éramos capaces de diagnosticarlos, ¿no? Tenemos un panel de diagnóstico vírico amplio con muchos virus, la mayoría y unas cuantas bacterias un poco atípicas, digamos, un poco raras, un poco menos frecuentes, que nos permiten conocer si una persona está infectada por algún virus de los que comentamos, o de la gripe, o del adenovirus, de un montón de virus. Lo que pasa es que este tipo de paneles múltiples que tienen un montón de dianas y que son muy útiles, son también extremadamente caros. Entonces, de alguna manera se optimiza el recurso, como no puede ser de otra manera, y lo estamos empleando desde hace unos años, sobre todo fundamentalmente en niños que requieren ingreso. Entonces, niños que tienen necesidad de soporte hospitalario y fundamentalmente niños porque los virus en general afectan fundamentalmente a los niños. Y en ese panel de virus, si que éramos capaces de diagnosticar los 4 virus que circulaban productores del catarro común y el MERS-CoV, porque seguía circulando el primero, el del 2002, pues como ya no está, pues lógicamente ya no le buscamos. Y en el 2019, que fue un año normal, porque el 2020 ha sido un año atípico para todo, ha habido mucho coronavirus, pero ya habréis leído en la prensa que el hecho de llevar mascarilla ha hecho que no tengamos gripe, que este año no hayamos tenido gripe ni la mayoría de los virus que afectan a los niños en invierno y que diagnosticábamos en muchos casos y en otros muchos no diagnosticábamos, pero había muchísimos cuadros víricos y este año han desaparecido por completo. No hemos tenido gripe, no hemos tenido virus respiratorio sincitial en niños. La mascarilla vamos a tener que llevar toda la vida como esto se compruebe que es así. Entonces, en el 2019, en Palencia ya se diagnosticaron 14 casos de coronavirus, de los que acabamos de comentar, del catarro común. Por supuesto, no hemos tenido ningún virus de la Meca, hubiéramos salido en las noticias y me alegro mucho de que no haya sido así. ¿Qué herramientas diagnósticas utiliza el laboratorio para el diagnóstico de los virus, en concreto del coronavirus? Pues fundamentalmente hay 3 grandes bloques de diagnóstico. El cultivo del virus, que en el caso de los virus es cultivo celular. El diagnóstico serológico, que es buscar en el suero normalmente los anticuerpos, la protección que el organismo tiene y genera cuando tiene una infección por el virus. Y el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular es ir a la molécula, al núcleo del virus, en este caso del ARN del virus, y es lo que se suena repetidamente como PCR. Y las principales técnicas diagnósticas de coronavirus, aparte del cultivo, que ahora comentaremos un poco, empezamos por abajo en la pirámide. Las que más se han usado eran las detección genética, las pruebas moleculares, la PCR. Pongo la TMA porque en Palencia en muchos de los informes, para quien hayáis visto o hayáis tenido informes del laboratorio, en vez de PCR hacemos una técnica que se llama TMA. Básicamente es lo mismo, es una detección genética, cambia la enzima. En vez de una polimerasa es una transcriptasa, pero a efectos de diagnóstico molecular es lo mismo. La PCR tiene unas ventajas y otros inconvenientes y la TMA igual. Ventajas e inconvenientes, pero mínimos. Son 2 técnicas moleculares muy similares. La serología, esto es la detección de anticuerpos, y aquí se han utilizado 2 grandes grupos. Los primeros que aparecieron a partir de la pandemia de COVID-19, los test rápidos, que comentaré un poquito de ellos ahora, y después aparecieron las técnicas de anticuerpos de alto rendimiento, los ELISA o CLIA, que son las que estamos utilizando actualmente, porque son sin duda muchísimo mejores que las primeras que tuvimos, que se usaron porque no había otra cosa. Y finalmente la última que ha aparecido, que es la que está ahora utilizándose más en la transmisión comunitaria del virus, que es la detección de antígenos por test, con un test rápido, con un test en una jabonetita, en una membrana. El cultivo de los virus. Pues hombre, sería la mejor técnica si fuera más fácil de realizar. El virus tiene un grave problema comparado, por ejemplo, con el cultivo de la bacteria. La bacteria la buscamos cuando tenemos una infección de orina. ¿Quién no ha tenido una infección de orina o una sospecha de infección urinaria o una herida infectada?
La diferencia fundamental entre el virus y la bacteria es que el virus es un patógeno intracelular obligado, tiene a la fuerza que vivir dentro de una célula. Mientras que la bacteria crece en cualquier sitio, en el aire, en el agua, en el suelo, hacemos así en la pantalla del ordenador, frotamos, sembramos una plaquita y crecen bacterias a punta pala. Eso hace que la dificultad de cultivo del virus obligue a que esta técnica, que sería excelente si fuera más fácil de realizar, sea una técnica más de centro de referencia, porque mientras que el cultivo bacteriano se hace en una plaquita de esta que veis aquí, en una placa de Petri, que es un caldo, en el fondo a las bacterias le hacemos una sopa, le metemos ahí todo lo que queremos que le alimente, lo gelificamos con el agar-agar, ese que está ahora tan de moda en la Nouvelle Cuisine, ¿no? en la cocina de diseño que te gelifican todo, la colocamos ahí y en cuestión de horas tenemos millones de individuos. Mientras que en el cultivo de los virus tenemos que utilizar un tapiz celular, una línea celular que crece y forma un tapiz uniforme, que cuesta tiempo que se forme. Inoculamos la muestra, en este caso sería, por ejemplo, un frotis nasofaringeo, como cogemos en todos los pacientes de coronavirus. Tienen que pasar días para que el virus se multiplique dentro de la célula, rompa la célula y ese tapiz celular aparezca como apolillado, lleno de agujeros, y de ahí conseguimos unos pocos miles de virus, pero no millones como en las bacterias. Y eso hace que esta técnica del cultivo en este momento no sea accesible para la rutina, porque casi muy pocos laboratorios de rutina la tienen en su oferta. Sí que lo tienen laboratorios de grandes centros. Aquí en Valladolid, por ejemplo, lo tiene el Clínico de Valladolid, porque el Clínico de Valladolid tiene un centro de referencia de gripe de la OMS y tiene cultivo celular desde hace muchos años. Pero si nosotros ahora necesitamos hacer un cultivo celular en Palencia, lo tendríamos que mandar ahí, al Instituto de Salud Carlos III, al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, que recibe muestras de toda España, que está sobrepasado, que tarda mucho en poder devolver resultados y que evidentemente no nos coge todas las muestras que le queremos mandar. Hay que negociar si hay alguna que tenga especial interés para hacer cultivo. Entonces, esta técnica, que es una excelente técnica, en este momento, ¿para qué se está utilizando? Pues, por supuesto, en la investigación, en la producción de vacunas, para las técnicas de anticuerpos, para montar la técnica, ¿no? Nosotros ponemos por un lado suero de paciente, por otro lado tenemos que poner el antígeno, pues lo sacamos de los cultivos de virus. Pero sí que está siendo útil para comprobar la contagiosidad de la muestra de un paciente en concreto. Estamos teniendo en el diagnóstico de laboratorio del coronavirus un problema, y es que las técnicas moleculares, que son las que más se están utilizando, que son las más sensibles, eso quiere decir que de cada 100 personas infectadas, prácticamente, no digo que las 100 vayan a ser positivas, pero sí 98, quiere decir que casi siempre que te dicen que es positiva, no hay un falso negativo que se nos escape, y al revés, casi siempre que te hacen una PCR te dicen que es negativa, realmente es negativa, pero no siempre tampoco. Pero sí que es verdad que estas técnicas de PCR están durando mucho, hablo de semanas, meses, y pensamos que puede haber algún paciente que haya tenido coronavirus y que esté eliminando restos de virus, no virus viables, pero sí restos de virus, a lo mejor más de un año. Al pobre que le toca, pues efectivamente es una situación pues de angustia, de incertidumbre, de preocupación, y el cultivo de virus permite saber si el virus presente en la muestra, en ese moco nasofaringeo, es capaz de crecer y multiplicarse en un cultivo celular. Y si crece y se multiplica en un cultivo celular, es por tanto infectivo. Es capaz de crecer y multiplicarse en la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Parece razonable. Si está vivo, si se puede multiplicar en una línea celular, es capaz de contagiar. Mientras que si no es capaz de crecer en la línea celular, la posibilidad de que contagie va a ser muy escasa. Esto no se puede hacer con todos los pacientes. Ojalá pudiéramos decir a todos los pacientes que tienen una PCR positiva después de 10 días, o 15, o un mes, o 2, o 3, si su virus es infectivo o no. Pero sí que ha permitido hacer trabajos de investigación y establecer un poco el tiempo
de las técnicas de PCR, la cantidad de virus presentes en las técnicas de PCR, la gravedad del cuadro clínico de las técnicas de PCR y correlacionar todo eso con la capacidad de infectar. Lo vamos a ver luego cuando hablemos de las técnicas de PCR, porque son las que más estamos utilizando. Entonces, el cultivo es y ha sido muy útil fundamentalmente para este tema. La técnica que más se ha utilizado, de la que más hemos oído hablar, es la detección genética. Bien sea hemos dicho PCR o TMA, tampoco tiene mayor interés más que para los que nos dedicamos a ello. Al principio de la pandemia, pues no teníamos de nada. Teníamos esa técnica que nos permitía hacer coronavirus, pero no estaba el SARS-CoV-2, porque como es un panel comercial, pues no estaba incluido. Sabéis que los primeros meses, hasta finales de mayo, no pudimos hacer PCR aquí porque no había con qué, porque no había equipos, porque no había reactivos, porque quien te ofertaba un equipo no te ofertaba luego el reactivo y que tuvimos el soporte del Clínico de Valladolid, del Hospital de Valladolid, del Clínico. Y yo sí que quiero aquí, ya que es un foro público, dejar claro y agradecer que primero que no tuvimos ningún problema para mandar todo lo que había. Y luego que en ningún momento fuimos ciudadanos de segunda, ¿eh? O sea, íbamos a la cola de lo que tenían. Cuando llegaban nuestras muestras, iban a la cola y entraban. Nunca se nos dejó para el final. Nunca, o sea, no, primero hago lo nuestro. Y, no, para nada. Simplemente eso era una fila y nos poníamos a la fila. Incluso cuando hubo problemas graves de suministro de reactivos, que hubo 10 días en los que la situación fue terrible, también lo que era urgente, tanto suyo como nuestro, entonces eso hay que darles las gracias. Siempre el reparto con Valladolid fue equitativo. No fue así en todas las provincias, porque desgraciadamente Segovia y Soria y Ávila, que mandaban a Madrid, tuvieron que pasar muchas más penurias de las que pasamos nosotros, os lo puedo asegurar. Pero, a ver, ¿por qué me dices? A ver, lo voy a cerrar. Tengo aquí una cosa que me... A partir de mayo, pues bueno, nos llegó un equipo automatizado, robot porque es un brazo robótico, por eso lo llamamos robot. Un equipo automatizado que es el que hace la TMA, por eso nosotros informamos fundamentalmente TMA, que es un equipo que permite sacar muchas muestras a lo largo del día de forma, pues eso, muy automatizada y con poca manipulación técnica. Eso es muy importante porque enseñar el manejo, enseñar al personal y formarse en técnicas moleculares no es fácil, son técnicas delicadas, es fácil la contaminación, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha experiencia. Entonces, este equipo está muy automatizado, la manipulación del operador no es muy importante y eso permite que, aunque hemos tenido algún problema de contaminación, porque eso es inevitable, han sido muy escasos. Llegó este equipo que, además de permitirnos sacar todo nuestro volumen de trabajo, nos permitió echar una mano al río Ortega y de Valladolid y a Zamora. Y hemos estado sacando muchísimas determinaciones. Esto ha sido una cadena de producción que no se imaginan la cantidad de test que ha generado cuando esto era necesario. Seguimos con él. Ahora, afortunadamente, el número de test es mucho menor, aunque en estos días pues volvemos otra vez a estar en una curva ascendente que nos está preocupando mucho. Y aparte de eso, tenemos otros 3 equipitos, que son los que están arriba, que son equipos de PCR. Y estamos esperando un cuarto, o sea que por equipos no nos podemos quejar, ¿no? Entonces, estos equipos de arriba hacen PCR que necesitamos para algún tipo de paciente y hacen menos, van de uno en uno, por lo tanto hacemos menos PCRs. Y el otro equipo, el de TMA, el equipo de Panther, pues hace todas las PCRs que necesita Palencia. Por tanto, en este momento creo que estamos suficientemente dotados en cuanto a recursos materiales y, por supuesto, en cuanto a personal para poder asumir lo que Palencia necesite, que espero que no sea mucho más de lo que tenemos en este momento, aunque las cosas se están volviendo otra vez a unos números que nos están preocupando mucho. Para que se hagan una idea, en las épocas en que echábamos una mano a Valladolid, a finales de la primera parte de la pandemia o en octubre, estábamos haciendo 800.000 determinaciones día. Ahora, cuando hemos tenido esta época de valle, de un poquito de más tranquilidad, teníamos 250 muestras solo de Palencia, pero ayer ya tuvimos otra vez 500. Eso solo nos debe de animar a quédate en casa, por favor, haz las cosas bien. Bueno,
A ver, perdonad, que se me ha atascado. Vuelvo a poner, a ver si ya me coge. Sí, ya está. En las técnicas de recogida de coronavirus hay una cosa que ya igual nos suena a todos, es la recogida de la muestra. En microbiología, en el diagnóstico de laboratorio y en microbiología más, porque a veces las muestras son un poquito más difíciles de recoger, siempre tenemos un axioma, una frase lapidaria, ¿no? Si lo que entra es de mala calidad, no podemos pretender que lo que salga sea bueno. Si la muestra está mal recogida, lo que sale seguro que no va a tener calidad. Pero claro, esta muestra que vemos ahí del frotis nasofaringeo, nadie habíamos oído hablar de ella hasta hace poco, ¿verdad? Y, por supuesto, el personal sanitario no la sabía recoger. No era algo complejo, no había experiencia y hemos tenido que aprender a pasos agigantados. No siempre teníamos los medios adecuados, a veces era el hisopo muy gordo y hemos hecho mucho daño, a veces no se han recogido las muestras convenientemente, pero como en todo, pues hemos aprendido juntos y hemos conseguido, yo creo que en este momento todo el mundo sepa lo que es un frotis nasofaringeo y lo sepa hacer bien. Como el diagnóstico avanza muy deprisa, en este momento ya se está utilizando y igual en un mes podemos utilizar la saliva, que es mucho más fácil, ¿verdad? Abre la boca, froto un poco con el palito, no tengo que meterlo por la nariz, no tengo que llegar hasta atrás, no hago daño a nadie. Se está utilizando muchísimo ya la saliva y hay kits para recoger saliva. De hecho, a mí esta mañana me han ofrecido una casa de absoluta solvencia. Bueno, esto no se cambia en un día, hay que darle tiempo al tiempo, que se evalúe, pero ya las técnicas de coronavirus se están haciendo con total garantía en saliva, que es mucho más cómodo. Y sí que estamos utilizando ya frotis nasal en niños. Frotis nasal no es nasofaringeo, quiere decir que no tenemos que llegar hasta atrás, que solo metemos un poco la puntita del hisopo en la nariz y claro, cuando el bebé tiene un mes, todo el mundo entiende, ¿verdad?, que es mucho más cómodo que colocarle un hisopo así a un lactante chiquitito, pues efectivamente duele mucho a todo el mundo. Entonces, la ventaja de poder utilizar el hisopo solo en la fosa nasal un poquito, para el lactante es una maravilla, ya tenemos equipos que admiten el frotis nasal. ¿Qué resultados ha tenido la PCR? ¿Qué nos oferta? ¿Qué nos da? ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes? Y vamos un poco a dirimir este tema. Bueno, pues la PCR, que es una técnica, como digo, en principio la más sensible, o sea, la que más positivos detecta de los que realmente son positivos y la que más negativos detecta cuando el test es negativo, tiene también falsos positivos y falsos negativos. Por dos razones. La primera, ya la hemos dicho, porque si la muestra es mala y no siempre se recoge una buena muestra, es difícil y la muestra hay que recogerla bien. Si la muestra es mala, el test puede tener un falso negativo porque no hemos cogido suficiente cantidad de muestra o la muestra adecuada. En cuanto a llegar al fondo, hemos cogido mucha célula epitelial, pero de la puntita de la nariz. Y la que queremos es la de atrás porque es la que tiene más virus dentro de la célula. Y porque la sensibilidad del ensayo depende del tiempo desde la exposición hasta la toma de la muestra. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si empezamos por la parte superior izquierda, virus cultivados a lo largo del tiempo. El paciente se infecta, tiene un contacto el día 0. Ese día contacta con alguien positivo y él adquiere la infección por coronavirus. Pero la primera prueba positiva aparecería como pronto en el día 2, o sea, 48 horas después del contacto. Muchas veces, y nosotros somos los primeros que lo estamos haciendo mal, incluso dentro del laboratorio. O sea, no es que todo el mundo se hace porque es inevitable ponerse nervioso y que me lo hagan. Pero si tú has tenido el contacto hoy y te haces el test mañana, el test va a ser negativo, porque no le hemos dado tiempo al coronavirus a que se multiplique un poco y a tener suficiente cantidad como para poderlo detectar. Ni por una PCR, ni por un antígeno, ni por nada. Antes de 48 horas del contacto, el test va a ser negativo, porque no le ha dado tiempo. A partir de las 48 horas del segundo día, comienza el virus a multiplicarse y la PCR empieza a ser positiva. Si hay síntomas, si el paciente empieza a tener síntomas, los síntomas suelen aparecer alrededor del día entre el 3 y el 5 de la infección. Y en esos días, alrededor del día 5,
el paciente tiene síntomas y la PCR ya es positiva, pero es positiva al día 5 y desde 2 días antes de tener síntomas. El problema del coronavirus es que desde el día 2 que comentamos hasta el día 5, pongamos, que tiene síntomas, esos días del 2 al 4 o al 5 que el paciente estaba sintomático, que no tenía síntomas de ningún tipo y que igual había tenido un contacto que no sabía, está eliminando una enorme cantidad de virus. Es cuando más virus se elimina. De ahí la importancia del cribado precoz de los contactos, que sabéis que ahora está haciendo la UMI, la verdad que lo está haciendo de una forma tremendamente eficaz, porque en poquísimo tiempo, en cuanto tienen el dato, llaman al paciente positivo y buscan contactos. Entonces, la PCR, decíamos, empieza a ser positiva nunca antes de las 48 horas, dura normalmente hasta el día 5 y a partir del día 14 empieza a declinar. Y ya a partir del día 10-14 la PCR se negativiza, menos al que le toca la lotería de que le dura un mes o 2 o 3 o 6. Eso realmente está siendo un problema, ¿no? Para todos los niveles, porque como ahora la PCR te la piden para todo, para viajar, pues no podría viajar. Por más que digas que es una PCR no infectiva, tú puedes llevar una PCR no infectiva, ahora explicamos lo que es, y vas a subirte a un avión y no te van a dejar volar. El que está ya en el control te va a decir que lo siente mucho, pero que si no una PCR negativa tú no te subes al avión. Nos ha costado mucho definir cuándo era un personal sanitario o sociosanitario, cuándo podía reincorporarse al trabajo. En fin, las PCR positivas de larga duración nos están generando muchísimos problemas. Pero sí que hemos conseguido saber con esos trabajos que comentábamos del cultivo que de esas PCR positivas, el cultivo positivo que pone arriba en la parte, en el cuadro de la izquierda, solo vamos a conseguir virus positivos para cultivo, o sea, virus viables, por lo tanto, virus infectivos, prácticamente hasta el día 8, si os fijáis. A partir del día 8, que está ahí marcado en rojo, en la parte superior izquierda, en ese esquemita que tenemos. Prácticamente a partir del día 8, el paciente ya, el contagio va a ser muy improbable. Esto nos ha ayudado mucho para poder levantar aislamientos en pacientes leves a partir del día 10, curándonos en salud. Pero además hemos aprendido que, como parece razonable, la infección, la capacidad de infectar de un paciente que es positivo para coronavirus depende de la carga viral. La carga viral es la cantidad de partículas víricas que está eliminando. Y, lógicamente, cuanto más virus hay, pues más fácil es el contagio. Y aunque el virus es capaz de generar muchísimas partículas víricas, curiosamente coronavirus no es de los virus que más contagie, pero sí que es capaz de generar muchísimas partículas víricas. O sea, un paciente que tiene una infección por coronavirus tiene millones de partículas de virus en sus fosas nasales. Y de esa cantidad de virus que tiene, pues solo contagia cuando tiene más de 1 millón, afortunadamente, porque si no, pues estaríamos, y aún así la tasa de contagio de coronavirus es alta, ¿no? Suena que dicen que cuando la tasa de contagio de un virus es superior a 1, eso implica que la lucha contra el virus va a ser más difícil. Superior a 1 quiere decir que una persona enferma infecta a una sana. El coronavirus tiene una tasa de contagio de 1 a 3, o sea, una persona enferma es capaz de contagiar a entre 2 y 3 sanos. Es una tasa alta, pero porque genera muchísima partícula, no porque sea muy, 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 muy infectivo. Si hubieran sido las dos cosas, no sé qué habría sido de nosotros. Y también lo digo porque igual alguien está o ha oído hablar o tiene a alguien cerca que es personal sanitario y sociosanitario. A ver si soy capaz un poco de explicaros el criterio que estamos utilizando ahora para decir cuándo una PCR de larga duración tiene capacidad de infectar o no. O sea, cuándo le podemos decir a un paciente que ya está bien, que ha pasado una enfermedad, bien sea con síntomas o sin ellos, con síntomas un poquito más graves, un poquito menos. Y entonces ahora se está oyendo mucho, o al menos en nuestro medio, claro, lo de que te hagan una PCR ciclada, que quiere decir que, digamos, que
los ciclos de temperatura, cuando hacemos una PCR lo que hacemos es calentar y enfriar la muestra. Entonces, normalmente calentamos la muestra 45 veces. Cuantas más veces tengamos que calentar la muestra para conseguir detectar el virus, para que la máquina nos diga, uff, aquí hay virus, he calentado 15 veces, pues tiene mucho virus. He calentado 30, bueno, pues ya vaya. Llego hasta 45 y hasta el calentado 42 no me ha dado positivo, pues le queda muy poco virus. Entonces, sí que sabemos que si el paciente necesita de 30 a 35 ciclos térmicos para detectarle la PCR, ese paciente ya con mucha probabilidad no va a infectar. Y esto es lo que nos está permitiendo un poco reincorporar al trabajo, sobre todo se está utilizando en personal sanitario y la gente que trabaja en los centros sociosanitarios, en residencias de ancianos, en centros de minusválidos, etcétera, etcétera. Porque son los que más nos preocupa que puedan tener algún virus, una partícula que haya que sea capaz de infectar a las personas a las que cuidan, que al ser personas vulnerables, a las que hay que cuidar de forma especial, pues necesitamos un poco tener todas las garantías de que la persona que vuelve al trabajo, aunque tenga una PCR positiva, no va a infectar a quien cuida. Y lo estamos utilizando también, igual alguien os habéis visto en esa situación, para que gente que ingresa en el hospital por el motivo que sea, para cualquier proceso, y tiene una PCR de atrás, antigua, poderle decir que, aunque tiene una PCR, como tiene un ciclo térmico alto, ya no va a infectar, ya no tiene que ingresar en zona COVID, puede compartir habitación y que no pasa absolutamente nada. Luego, si tenéis alguna duda de este tema, porque es un poco complejo o no ha quedado claro, me lo comentáis. Mientras que en el resto, en la población general, que hace una vida, digamos que no se relaciona con población de riesgo, pues a partir del día 10, 14, dependiendo de la urgencia de la reincorporación a su actividad normal, pues se le levanta el aislamiento y no se hace nada más y no hacemos PCR cicladas porque no van a modificar en nada la actitud con respecto a su vida. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Lo que hemos comentado. Es la mejor técnica, pero es cara. Es cara, no es carísima, pero es cara. Y evidentemente estamos gastando muchísimo dinero, no queda más remedio. Pero bueno, yo que llevo, ya lo ha dicho Carmen, muchos años en la microbiología, no he gastado tanto dinero en mi vida. Entonces estoy muy, pues eso, todo el mundo intentamos a ver si esto se acaba cuanto antes, porque pagar esto no va a ser fácil. Luego veremos que afortunadamente los antígenos, los test de antígenos son mucho más baratos y nos facilitan un poco el no tener que hacer tanta PCR, que sí que será la mejor técnica, pero que es la más cara. Ahora, después con esta segunda y tercera ola, pues hemos empezado a ver lo que comento ahí en el segundo párrafo, ¿no? Hay reinfecciones, las hay. Y hay recaídas. La recaída es el que una persona que tiene una infección, digamos hoy, al cabo de 5 días tiene síntomas más o menos leves, mejora y luego al cabo de 10 días vuelve otra vez a empeorar. También dura 1 o 2 días y se recupera. Eso es una recaída, suele ser bastante frecuente y no tiene mayor importancia. Pero sí que es verdad que gente que pasó el COVID en marzo o en agosto ha vuelto a pasar el COVID en noviembre o diciembre. Si a mí me preguntan en mayo que si va a haber reinfecciones, vamos, habría dicho sin ninguna duda que bueno, pues dentro de un año, como la gripe, como mucho, anda, que va a haber reinfecciones, Bueno, este virus nos sorprende reiteradamente, sí que está habiendo reinfecciones. Igual en la prensa se lee, solo hay 4 descritas, bueno, porque es difícil documentar, probar científicamente que hay una reinfección, porque tienes que tener la primera muestra del virus y la segunda. Cuando nosotros hemos tenido sospecha de reinfección, hace escasamente un mes hemos querido mandar la muestra Majadahonda, nos han dicho, ¿teníais el primer suero? La primera muestra, y hemos dicho no, pues entonces no os la podemos coger. Ahora ya están siendo un poco más laxos, ya nos cogen algo más, pero entonces si no tienes las 2 muestras, tú sospechas una reinfección, pero no la puedes documentar.
pero sí que está habiendo reinfecciones. A ver, no son frecuentísimas, pero no son excepcionales. Yo pensé que iban a ser, bueno, si vemos una y no, bueno, no digo yo que veamos una todos los días, pero sí que es verdad que la reinfección puede ocurrir y eso también solo nos puede obligar, aunque hayamos pasado el coronavirus, incluso aunque tengamos anticuerpos y estemos protegidos, en ningún momento dejemos de utilizar las medidas de prevención estándar que nos obligan a todos, incluso a nosotros, por la cuenta que nos tienen. Y finalmente ahora ya, en concreto desde esta semana, estamos empezando a hacer lo que se conoce como secuenciación. La secuenciación es estudiar exactamente el DNI de cada virus. Además de saber qué es un coronavirus y qué es la variante del Reino Unido, la de Sudáfrica o la de Japón, conocer exactamente qué variante es obliga a hacer esto, la secuenciación, que es saber un poco el DNI, vamos a decirlo así, mi DNI es 12.7 tal, el tuyo es 12.12.11. Bueno, pues ese DNI es la secuenciación. Es una técnica también molecular y al final, eso al principio lo hacía Majadahonda solo, pero ahora ya todas las unidades han montado algún sitio donde se secuencie. Aquí se ha hecho una unidad, un clúster de un grupo, se ha asociado a la Universidad de Valladolid, el Clínico y el Río Ortega, porque ya tenían equipos de secuenciación, y el ITACIL, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, y cada uno ha puesto personal experto, recursos y tal, y desde la semana, se suponía que desde esta semana empezaban ya a secuenciar, aunque nosotros hemos mandado a secuenciar algún virus de Palencia esta semana, todavía no está el protocolo definido y lo hemos mandado a Majadahonda. El problema de Majadahonda es que tardarán en mandarnos mucho el resultado. Cuanto esté en Valladolid, pues un poco dependiendo de la urgencia, siempre puedes, porque nos conocemos todos y somos compañeros y estamos en el WhatsApp, llamar y decir, oye, esto es urgente, métemelo. Siempre la proximidad facilita las cosas. Entonces, la secuenciación también se está haciendo en Castilla y León y eso va a permitir saber si tenemos una variante como la del Reino Unido, monitorizar las mutaciones, por ejemplo, ver si tenemos el virus inglés o no, y sobre todo, si después de estar vacunados, una persona vacunada y protegida tiene una infección por coronavirus, saber si ese coronavirus nos la ha jugado, es una variante que es capaz de eludir la vacuna, que se escapa y la vacuna no lo controla. Y finalmente, en el tema de diagnóstico del antígeno, del virus directamente, han aparecido hace poco y están siendo tremendamente útiles los test de antígenos. Los test de antígenos es una pastillita que detecta igual el virus, el antígeno del virus, a través de un anticuerpo que está ahí puesto en esa tira. Cuando pasa a través del anticuerpo, pues el virus, el antígeno se une al anticuerpo, se forma una rayita de color y nos dice si el paciente es positivo o negativo. Esto está siendo muy útil por muchas razones. La primera, porque son muy rápidos, tardan 20 minutos. La segunda, porque son muy baratos, porque cuestan entre 4 y 5 euros cuando una PCR cuesta 20. La tercera, porque permiten hacerse muchos en muy poco tiempo y están funcionando bien en pacientes con síntomas y con cargas víricas altas, salen positivos en menos de un minuto. En cuanto migra al moco, sale el test. Y los pacientes que tienen poca carga viral son los únicos que igual se pierden. O sea, si hay poca cantidad de virus, a lo mejor este test es negativo y luego el paciente, por lo que sea, va al hospital, le hacemos una PCR y puede ser positiva. Pero ya hemos visto antes que estos pacientes que tienen pocos virus no contagian, prácticamente no contagian o el riesgo de contagio es mínimo. Entonces, estos test a nivel de la extensión en la calle, en los centros de salud, a nivel comunitario, incluso a nivel hospitalario para cribado en urgencias, pues son muy útiles y mucho más baratos. Entonces, aunque no sean la mejor técnica, desde luego son una técnica espléndida y nos están resolviendo mucho y muy bien la situación. Hay ya un montón de casas que los hacen. Aquí se están utilizando unos, pues porque si haces una compra de miles o millones es más barato, pero hay ya una oferta infinita. Y finalmente, la última parte que era los test serológicos. Vamos a demostrar o vamos a buscar en el paciente que ha tenido o que tiene una infección por coronavirus los anticuerpos, las defensas del organismo frente al virus para saber
si ha tenido el virus o no lo ha tenido, o para saber si está protegido frente al virus o no lo está. Fijaros que he dicho dos cosas. Si ha tenido el virus, para saber si lo está teniendo en este momento, son menos útiles. ¿Por qué? Pues porque suelen aparecer tarde. Ahora comento, hay fundamentalmente, paso la diapositiva y luego os cuento. En los anticuerpos hay fundamentalmente, se utilizan sobre todo dos, las inmunoglobulinas de clase M y las inmunoglobulinas de clase G. Las de clase M son más de infección aguda y las de clase G aparecen un poquito más tarde y duran más tiempo y se supone que son más las que demuestran la protección frente a la enfermedad. Pero bueno, tampoco es exactamente así. En concreto, en el coronavirus, la IgM aparece a partir del día 7 y muchas veces a partir del día 10, con lo cual el paciente ha enfermado al día 4 o al día 5, no nos sirve para diagnosticar la infección en general. Para eso utilizamos la PCR o el antígeno. Tiene una utilidad muy limitada en los pacientes que ingresan en el hospital con una neumonía que sospechamos que es un coronavirus y que no nos sale la PCR positiva porque ya ha pasado tiempo o por lo que sea, le hacemos una IgM, tiene una utilidad muy limitada. Realmente se pide mucho, pero no tiene mucho valor. Y además, aunque se supone que es un marcador agudo que aparece solo en la fase aguda de la infección, estamos viendo que también dura meses. O sea, que tampoco nos sirve para decir, si tiene IgM es que la infección que tiene es por coronavirus y si no la tiene, ya no. No, tampoco. Realmente la IgM pues no está resolviendo más que algún caso muy concreto. Sí que está siendo, como siempre, muy útil la IgG. La IgG es una inmunoglobulina que aparece a partir del día 10 y sobre todo a partir del día 14 del contagio, del día 0 de la infección. Entonces nos sirve para saber si lo que tuve fue una infección o si pasé la infección, aunque fuera sintomático, es la que se está usando en los estudios epidemiológicos, en lo que se ha publicado en la prensa como estudios de prevalencia, ¿no? Hacen un estudio de prevalencia en España y se sabe que en Valencia han pasado el coronavirus el 5% de la población, o el 10%, o el 18%. Bueno, pues esos estudios se hacen, perdón, con la IgG, que buscan gente que ni sabe que ha tenido el coronavirus ni se lo imagina, esta inmunoglobulina. Y si la tiene, dices, pues aunque no lo sepas, la tuviste. Y además aparece tarde, insisto, no antes del día 10 o 14. No vale para diagnosticar la infección, pero sí para saber si tuvimos la infección y dura durante unos meses. Desgraciadamente, también yo soy la primera que pienso que iba a durar más. A partir de los 6 meses, la mayoría de la gente ha perdido las IgGs. Bueno, pensamos que a pesar de que no tenga IgGs, probablemente tenga una cosa que se llama memoria inmunológica. Sus células son capaces de recordar el virus y un nuevo contacto con el virus es capaz de que el organismo, aunque no se detecte, empiece a decir, esto ya me suena. Venga, produce anticuerpos que son estos. Y haga que aunque haya reinfecciones, las reinfecciones vayan a ser más leves. Pero esperábamos más duración en los anticuerpos, más duración en la IgG. Aparte de eso, son las que vamos a tener cuando nos vacunen. Entonces, es muy importante la IgG porque eso nos va a permitir saber que la vacuna ha funcionado y que tenemos a la población protegida. En estas inmunoglobulinas había dos, hemos dicho que se han utilizado dos. Los primeros, estos test de Jaboneta, estos test rápidos que se utilizaron al principio de la pandemia, que fueron los que se hicieron porque no había otra cosa y que no tenían ni de lejos la calidad que tenían que tener. O sea, de estos test nos olvidamos. Se utilizaron en su momento porque no había otra cosa, se compraban en China de mala manera, la situación era desesperada, pero si ahora volviéramos sobre nuestros pasos, pues no los hubiéramos utilizado nunca, ¿no? Pero bueno, pues como no había otra cosa, entonces estos test, si en algún momento os los ofrecen, un test serológico en dedo que se ha vuelto a hablar en la farmacia, no os lo hagáis, eso no vale para nada. Tiene falsos positivos de IgM, tiene falsos positivos de IgG, con lo cual te dicen que has pasado la infección, que tenías la IgG y resulta que no la has pasado. En fin, estos test ya yo creo que en este momento, o sea, no tienen absolutamente ninguna utilidad. Sí que tienen estas que hemos visto,
que son las técnicas de alto rendimiento que se hacen en una máquina grande, como que por supuesto el laboratorio lo hacen los compañeros de análisis clínicos. Lo llevan haciendo un montón de tiempo pues para el VIH, para las hepatitis, para el sarampión, y tienen ahora la serología del coronavirus perfectamente montada y con unos datos fiables que además te dicen cuánta IgG tienes, si está muy alta, si está muy baja, y al cabo de 4 meses o 6, por alguna razón, te la repites y te dicen si has perdido mucho o has perdido poco. Es una técnica muy útil. 4 preguntas y ya esto y una cosita muy curiosa y con esto termino. He tenido el coronavirus y tuve la PCR positiva y no tengo anticuerpos. Pues está habiendo un porcentaje de gente, ¿no? de población, tanto con síntomas como sin ellos, parece que más en asintomáticos, son gente con síntomas leves. Si los síntomas, cuanto más graves son los síntomas, parece que la respuesta inmunitaria es más llamativa. Hay gente que no tiene anticuerpos, pero no se piensa que estén desprotegidos. Piensa que hay otro tipo de defensa, que esto se llama inmunidad humoral, o sea, la que está asociada a las inmunoglobulinas. Pero hay otro tipo de defensas que se llama inmunidad defensa celular, que está unida a células, a linfocitos. Y son esos linfocitos, la propia célula, la que de alguna manera es capaz de englobar al coronavirus. Lo hace como un manto, ¿no? Lo engloba, lo protege, lo encapsula, lo mete dentro, y de esa manera el coronavirus no se puede adherir a la célula del pulmón y por lo tanto no puede dar infección del pulmón o del tracto respiratorio superior. Entonces ese tipo de defensa celular, la del linfocito, también funciona, es más difícil de evaluar, más difícil de detectar en el laboratorio, aunque ya hay también técnicas para hacerlo, y se piensa que esta gente, que estos pacientes que no han tenido, que no hacen IgGs, pueden tener una buena defensa de tipo celular y que están protegidos aunque no seamos capaces de detectarlo. ¿Y cuánto tiempo voy a estar protegido? Pues bueno, esa es un poco la pregunta del millón, ¿no? Todavía no ha pasado tiempo suficiente como para saber cuánto nos va a durar la inmunidad y sobre todo para saber si nos vamos a tener que revacunar una vez al año, cada 2 años, cada 3, con todo lo que conlleva de costo, de trabajo, etcétera, etcétera. Esperemos que la inmunidad dure como poco 1 año y idealmente pues 2 o 3, pero eso es algo que todavía está por definir y que tenemos que ir viendo. Y finalmente solo comentar que sepáis que en la pandemia, en esta crisis del coronavirus, se están utilizando todos los recursos disponibles, y a lo mejor hay mucha gente que no lo conoce, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Se está haciendo, en este momento no, porque sabemos que estamos en un pico tremendo, pero cuando la situación del coronavirus tenga menos incidencia, cuando haya menos casos, se hace un seguimiento a través del coronavirus que aparece en las aguas residuales, porque el coronavirus elimina las secreciones respiratorias, se elimina por las heces, aunque parece que las heces infecta poco, la infectividad de las heces no es alta, pero sí que hay muchos restos de ARN del virus. Por otra parte, parece razonable, ¿no? Las secreciones de la vía respiratoria pues nos las estamos tragando permanentemente. No contagia la orina y prácticamente nada la sangre. El contacto va a ser, el contagio lo van a dar las secreciones respiratorias y los aerosoles, aunque en las heces se detecta. Y entonces se detecta por técnicas moleculares coronavirus en las aguas residuales. A mí me parece increíble que en un colector que recoge tantísimas aguas, ¿no? Negras de un montón de viviendas sean capaces de detectar coronavirus. En los primeros estudios se hicieron en Barcelona, bueno, en esta zona que veis aquí, los hicieron porque ellos tenían un problema con un enterovirus, que también es un virus, enterovirus entérico, quiere decir que está en el aparato digestivo, y habían tenido un cuadro de enterovirus en niños con cuadros que afectaban a muchos niños y de hecho 2 niños fallecieron por meningitis. Entonces, están permanentemente controlando la evolución del enterovirus en las heces a través de las aguas residuales. Y hacen técnicas moleculares, estudian exactamente qué virus aparece, y esto les permitió detectar, bueno, no sé si lo veis ahí, el primer positivo de coronavirus en aguas residuales se detectó en la estación del Prat en Barcelona el 15 de enero del 2020. El 15 de enero, cuando sabéis que la alerta nos llegó en marzo, luego tirando para atrás ellos tenían aguas residuales guardadas
buscaron el virus y supieron que el 15 de enero el virus ya estaba circulando por Barcelona en cantidad suficiente como para pillarlo en un colector. Aquí no lo encontraron en el Besós porque no tenían muestras guardadas, no porque no estuviera. Mi experiencia es que el 15 de enero, aunque no lo sabíamos y no teníamos ni de lejos los casos que luego hicieron saltar las alarmas, el 15 de enero no sé, pero el día 1 de febrero también había coronavirus en Palencia. Bueno, no voy a contar el detalle, pero vamos, yo estoy convencida de que ya en febrero teníamos el virus circulando en Palencia. Y a raíz de estos estudios se ha establecido también una alerta de vigilancia en aguas residuales para una vez que la vacuna funcione y la tasa de coronavirus sea bajita y ya estemos en una situación de mucha más tranquilidad, poder mantener una vigilancia activa en las aguas residuales del país. Y se han establecido una serie de centros piloto que en Castilla y León pues es Valladolid, porque evidentemente es la que engloba más población y tiene pues eso, los institutos el Itacil, etcétera, etcétera, y actúa como centro de referencia en los colectores para mantener la vigilancia del coronavirus cuando sea necesario mantenerla. Ahora, desgraciadamente, pues es evidente que las cosas que no hace falta mantener la vigilancia porque estamos rodeados. Y con esto he terminado. Ya no quiero seguir más. 1 hora y un pelín. No, 1 hora justa. He sido capaz de cumplir el horario previsto. Y a partir de ahora, no sé, a ver si me aclaro, si tenéis alguna cosa. Bea, ¿qué me cuentas? Bueno, Marito, primero darte... Bueno, voy a dar porque parece que sigue otra vez con ella. Darte las gracias porque ha sido muy, muy interesante y una ponencia muy clara para las personas que no estamos muy puestas en el tema. A mí personalmente me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que he visto poco movimiento en el chat. De una pregunta de Rosario Mínguez, que si quiere Rosario abrir la cámara y ponerse el micrófono, estaremos encantados de escucharla. A ver, Charo, ¿qué me cuenta Charo? No se anima a poner la cámara. Bueno, y te comento lo que pone ella, ¿vale? ¿Por qué están vacunando a personas que ya lo han pasado? Pues porque hemos visto que la IgG no dura mucho, la respuesta no es muy duradera. Entonces, hacer un cribado antes de la vacuna es muy costoso. Lo más que puede ocurrir, o que seguro que está ocurriendo, es que le pongamos la vacuna a alguien que ahora no la necesitaba porque tenía suficiente nivel de IgG, pero que igual la iba a necesitar dentro de 2 meses. Como esos proporcionalmente van a ser muy pocos en el global, por ejemplo, de una residencia, ¿no? Entonces, yo creo que se ha optado por vacunar sin más, no les va a hacer daño porque se les ponga la vacuna aunque hayan pasado la enfermedad. Encima, en esta población anciana que ha pasado la enfermedad, probablemente las defensas, las inmunoglobulinas duren menos tiempo porque por edad van a ser capaces de generar una respuesta inmunitaria más débil, eso es algo que está descrito, y cuesta más el hacer un montón de IgGs que supondría esperar otra vez casi una semana a tener los resultados, ver a quién vacuno o no vacuno, eso dificultaría muchísimo la distribución y la organización de la vacuna y poner una nueva dosis de vacuna a una persona que tiene respuesta inmunológica y que tiene un poco de IgG, lo único que va a hacer es aumentarle la protección y nada más. Es una vacuna desperdiciada, pero lo otro retrasaría muchísimo poder poner la vacuna y ya nos estamos retrasando bastante. Entonces, en las residencias se está haciendo por eso, porque sí que sabemos que la IgG no dura todo lo que desearíamos. Mucha gente a los 3 meses ya no tiene detectable, ¿eh? Pensamos que puede tener memoria, pero no lo sabemos seguro y detectar y hacer la IgG a todos los centros geriátricos y a todas las personas institucionalizadas, pues retrasaría todo muchísimo. Yo entiendo que por eso se ha optado por vacunar en los centros geriátricos a toda la población institucionalizada porque es lo único que se ha vacunado. Como de momento no se ha puesto nada más adelante si ya se puede poner la vacuna con un poquito más de
de tranquilidad o de alegría, pues igual a quien haya pasado la infección, hace poco si le dicen, bueno, pues espera, tú te vacunas dentro de unos meses, pero a nivel del control de las residencias, que es lo primero que se ha intentado controlar, por algo que todos sabemos, ¿no? Porque ha sido terrible, pues no era rentable, yo creo, el hacer el estudio prevacunal. Gracias, Marito. Tenemos otra pregunta de Carmen García. No sé si se anima Carmen a desactivar la cámara y quitar el mute, y si no, te la planteo yo. Hola. Hola, Marito. Mira, yo quería hacerte dos preguntas. La primera es referente a la vacuna que se está haciendo ahora, se está poniendo ahora. Es la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna, ¿son la misma o tienen características distintas? Son la misma, exactamente igual. Lo que cambia es la cantidad de vacuna que te ponen, el volumen, la cantidad de antígeno que meten. Pero la composición es exactamente la misma. Y luego además cada vacuna tiene un poco sus peculiaridades. La de Pfizer ponen al principio la dosis completa y luego menos, creo que es la mitad, mientras que la de Oxford, que ya van a probar en breve y que los ingleses ya están poniendo, pues curiosamente consiguen mejor respuesta inmunitaria, consiguen más respuesta poniendo primero la mitad de la dosis, 0,5, y luego la dosis completa, 1 mililitro. Cuando se empezó a hacer estudios en voluntarios en fase 3, empezaron al revés, empezaron primero poniendo la dosis completa y luego la mitad de la dosis, y conseguían una protección en las personas vacunadas del 70%, y curiosamente cuando lo hicieron al revés pasaban del 85, que no está mal, ¿eh? O sea, todo andará alrededor de ese rango. Si realmente cumplimos el 90 que dicen las multinacionales, Pfizer, AstraZeneca y tal, que están produciendo, Moderna, que están produciendo la vacuna, hablan del 95, esas son yo creo, las perspectivas más halagüeñas, pero por encima de un 80 estaríamos ya, sería un resultado tremendamente satisfactorio. Y la segunda pregunta no tiene que ver con el laboratorio exactamente, pero era para ver si me podías decir si se sabe cuánto tiempo vive el virus en una superficie. Pues poco tiempo. Vive en los aerosoles. Pensábamos que iba a estar menos tiempo. En un aerosol, pues depende de la concentración, pero la capacidad en una superficie muy poco, porque no es la bacteria. En el aire, en ese ambiente, digamos, rodeado de humedad de la gotita respiratoria, pues ya tendría que mirártelo exactamente. Puede que haya algún estudio que diga que es capaz de sobrevivir más de 24 horas, pero la realidad es que menos de 24 horas será la norma, aunque seguramente en alguna condición muy cerrada, de mucha humedad, de temperatura adecuada, pueda vivir hasta 3 días. Pero ahí van a influir mucho las condiciones ambientales, y en las superficies inanimadas muy poco. De hecho, en las superficies inanimadas, lo que conocemos en el argot médico como los fómites, se les está dando cada vez menos valor. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más? He sido muy dura, que no hay preguntas de... Ninguna duda. Mira, sí, nos comenta María que una conferencia muy interesante, clara y muy adecuada a estos momentos que vivimos. Ha respondido a muchas preguntas que tenía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna más? Sí, buenas tardes a todos. Yo quería preguntar, Marito, si hay algún colectivo de personas en que no sería muy aconsejable la vacuna. Yo creo que cualquier colectivo va a poder tener una vacuna. Lo que pasa es que igual hay algunas vacunas más indicadas para unos colectivos y otras más indicadas para otros. En principio, estas vacunas que acaban de salir, esta nueva, la primera, la de Janssen, y la de Moderna, que ya va a venir la semana que viene, sabéis, y yo lo he comentado alguna vez en el laboratorio, que tienen, que hay un pequeño fleco
que es los pacientes con enfermedades autoinmunes, porque es una vacuna de ARN con la que la experiencia a largo plazo está todavía por definir. No la de la vacuna en sí, sino a un año o dos, aunque yo pienso que no va a haber, y estoy casi segura de ella, ningún problema, y además la tecnología ARN probablemente vaya a ser la solución de muchas enfermedades autoinmunes, y ojalá lo veamos pronto. Pero ese es un poco, bueno, digamos, una cosa que genera un poquito de inquietud. Mientras que la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que también se aprobará en breve y que el Reino Unido lleva poniendo ya, pues ya más de casi un mes, que es la misma que la que va a sacar Johnson, es una vacuna de adenovirus que está como mucho más estudiada y mucho más utilizada. El fundamento de la vacuna se ha utilizado ya desde hace tiempo, pues probablemente se pueda poner en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Yo creo que prácticamente todo el mundo va a tener una vacuna que se va a poder poner, aunque igual sí que hay alguna situación puntual en la que la indicación de una vacuna u otra, cuando haya disponibilidad de todas, pueda ser mejor decir, bueno, en este caso prefiero poner esta o prefiero poner la otra. ¿Y quién decide eso? Hombre, el médico, que lo vaya, el médico que la va a prescribir, Mercedes. No, pero nosotros en el hospital, en el hospital la vacuna la va a decidir el médico de salud laboral. Lógicamente, claro, siempre la vacuna tiene que tener detrás un facultativo, eso está claro. Vale, muchas gracias. Marito, nos comenta Rosario por el chat que le ha encantado, que ha sido fenomenal, pero que no puede conectar el visor, ¿vale? Pero que, es bueno, que Charo me conoce, es eso, que somos amigas. Te lo traslado. Es que me mira bien. Vale. Muy bien, Marito, pues volverte a agradecer la presentación y, bueno, doy paso a Rosa para que haga la despedida, si está por ahí. Bueno, pues aquí. Muchísimas gracias por tu ponencia, porque ha sido magistral, Marito, como siempre. No, ha sido muy clarificadora, desde luego. O sea, yo hasta la fecha pues no conocía todo lo que nos has comentado tú, por lo tanto, pues creo que vamos, que es muy que haya aportado algo, ¿no? Algo desde luego muy cercano, eso está claro. No, y sobre todo que como eres tan sencilla y lo explicas tan bien, pues entonces estamos todos encantados. Así que agradecerte una vez más tu colaboración, que estés al lado de nuestra asociación, que tanto necesitamos la ayuda de todos los profesionales, de todos los pacientes, de enfermos, que estéis todos a nuestro lado para seguir adelante y que cada vez tengan más ayudas y más posibilidades de que el cáncer se vaya erradicando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por atenderme. Sí, un placer, mucho gusto. Venga, gracias, chicos. Gracias, hasta otra. Hasta luego, Bea. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.